tenemos que repasar bien las cosas, tenemos que ir a detalle sobre la corrupción que acabamos de vivir con Pedro Castillo, que no es una víctima, que no es un pobrecito, ¿no? Fue una víctima, si quieren ustedes, durante la campaña, ¿no? No se sabía nada, había racismo, lo que ustedes quieran, sí, sí. Pero después nos enteramos de la enorme corrupción, ya vimos a Ratea, ¿no? Pero esto marca el derrotero del final de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque con la corrupción detectada en Marca Group, Ministerio de Vivienda, Heiner Alvarado, ¿no? Salatiel Marrufo, el que un día antes del golpe, el 6 de diciembre, terminó confesando que le había entregado a Pedro Castillo plata en mano, miles y miles de soles. Y después, eso se tendrá que investigar y la verdad se sabrá en algún momento, él termina dictaminando el golpe de Estado. Pero aparece un personaje en Marca Group y aparece un personaje que no es nada más y nada menos que el ex esposo de Sada Goray, el señor Luis Mesones, que miren cómo articulaba y finalmente este es el festín de la corrupción. Eduardo Quispe tiene el reportaje. Hace 21 años, en la ciudad de la eterna primavera, empezó una historia de amor. El pequeño sueño de una pareja. Una joven estudiante de administración y un experimentado ingeniero se conocieron en las calles de Trujillo y empezaron una alianza amorosa y con el tiempo una relación empresarial que aún perdura. Sada Goray es la estudiante trujillana que por entonces tenía cerca de 23 años y que ahora es una empresaria que vive en Estados Unidos. En diciembre del año pasado, su vida cambió radicalmente cuando entre sollozos confesó un delito: pagar 4 millones de soles en coimas que tenían como uno de sus destinos los bolsillos del expresidente Pedro Castillo. Porque es toda mi verdad, absolutamente, y del fondo de mi corazón le digo que es toda mi verdad. Se lo he corroborado con la fiscalía y será la fiscalía quien califique mi conducta. Claro. El ingeniero es Luis Mesones Odar, un chiclayano que emigró a Trujillo para forjarse un mejor futuro. Estudió ingeniería industrial en la Universidad Nacional de esa ciudad. Ahí todavía figura su nombre, en esta placa de su promoción llamada Comprometidos con la calidad total. Fue Sada Goray en ese momento lo mejor que Trujillo le dio. Pero las cosas siempre cambian. La pareja vio nacer a su primera hija en el 2004. Casi al mismo tiempo, su más importante alianza empresarial también vio la luz. Fundaron juntos una empresa en el rubro inmobiliario, que bautizaron como Marca Group. El propio Luis Mesones lo confirma por teléfono. ¿Cuál es su relación con Marca Group? ¿Usted fue parte de Marca Group en algún momento? Sí, cuando estaba casado con la señora Sada, yo fui, bueno, como esposos, fuimos socios, ¿no? En Marca Group. Con los años, otros intereses nacieron. En el 2008, Mesones se inscribió en el partido aprista, pero en la política nunca tuvo suerte y siguió haciendo empresa con su pareja. En el 2013, ingresaron al rubro educativo y fundaron MIG Educativa, una compañía que se encuentra activa hasta el día de hoy. En el 2016, Mesones se convierte en decano del Colegio de Ingenieros de Trujillo y Sada Goray, como siempre, estuvo a su lado en cada evento. Pero las cosas se complicaron en el amor y en el 2017 se divorciaron. Las circunstancias de nuestra separación, divorcio, fueron muy duras, muy duras. Mesones cuenta que con la separación cede sus acciones a nombre de los 2 hijos que en ese momento ya tenía con Sada Goray. Pero la relación con Marca Group no se rompe del todo. El acuerdo fue que Mesones seguiría recibiendo un sueldo de parte de la empresa. Yo di todo mi patrimonio, todo, y tenía un sueldo por 5 años, ese por el cuarto, sí. El sueldo es un dato desconocido hasta hoy. Se suma
a otro hecho que podría complicar legalmente aún más a Sada Goray. Es aquí donde dejamos Trujillo y esta historia se concentra en este edificio de San Isidro, donde funciona el Fondo Mi Vivienda y donde proyectos con fines sociales terminaron como escenario principal de una trama de corrupción pocas veces vista. El Fondo Mi Vivienda es una entidad pública donde el principal objetivo es promover viviendas de interés social y de calidad para las personas menos favorecidas. El viceministro de Vivienda, Hernán Navarro, confirma la existencia de un informe preliminar al que tuvimos acceso. Los auditores del Fondo Mi Vivienda trabajan esta investigación que ha puesto en evidencia nuevas irregularidades en los convenios firmados entre Marca Group y esa entidad. Desde las denuncias públicas, ¿no?, que sale la necesidad, y eso es lo que hizo esta principal de nueva gestión, ¿no?, de poder hacer las investigaciones de todas las acciones que se han podido hacer de las anteriores gestiones. Con respecto a Marca Group. Y lo que estamos haciendo es transmitir toda la información, brindar todas las facilidades para que ellos puedan hacer las investigaciones y se desarrollen de la mejor manera, ¿no? Mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Sada Goray, soy gerente de Marca Group. Esas denuncias públicas son las que Cuarto Poder hizo en septiembre del año pasado. Favorecimientos por los que la dueña de Marca Group pagó al entonces jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. La misma Goray aceptó su delito en diciembre pasado. Accedí a darle ese mismo día el primer pago. ¿Cuánto fue? 203.000 soles, me parece que fue el primer pago. Y de ahí usted imaginó que nunca más le iba a pedir dinero. Yo imaginé que con eso se iba a cansar, pero no fue así. Y ya fue más insistente, que tenía que cumplir con el compromiso. Marca Group había presentado una serie de proyectos para construcción de viviendas sociales, pero tenía un problema. Debía aportar el 25% del fideicomiso, que era el dinero que garantizaba el proyecto, para que el Fondo Mi Vivienda los aprobara. Pero la empresa de Sada Goray presionaba para que su aporte sea solo del 15%. Por esa razón, el Comité de Riesgo y luego el directorio del Fondo Mi Vivienda no aprobaron los proyectos. Cuarto Poder reveló justamente cómo después de un sospechoso y sorpresivo cambio de 3 de los integrantes del Comité de Riesgo y del directorio del Fondo Mi Vivienda, la entidad finalmente aprobó los proyectos de Marca Group, con un aporte del 15% al fideicomiso. La propia Sada Goray ha confesado que pagó un soborno para conseguirlo. He cometido un error, esto no ha podido volver a suceder, le he destruido la vida a mi familia, he perdido mis sueños a través de la empresa. A fines de septiembre se logró cambiar a 3 de los 5 miembros del directorio. Sacaron al presidente del fondo y nombraron en su reemplazo a Pedro Arroyo Marquina. Sacaron a otros 2 directores y pusieron en su reemplazo a Gonzalo Arrieta y al trujillano Roger Gaviria. Estos 3 nuevos miembros del directorio integraban y decidían también en una instancia clave para los intereses de Marca Group, el Comité de Riesgos, donde los proyectos se aprueban antes de ser ratificados en el directorio. Y es aquí donde aparece un personaje que hasta ahora había pasado desapercibido en esta trama de corrupción. Lo que no se sabía hasta hoy es que ese día llegó al 3121 de Paseo de la República Luis Mesones, el ex esposo de Sada Goray, padre de sus hijos y fundador de Marca Group. Lo hizo para ocupar una silla en el directorio que discutía los intereses de su expareja. ¿Usted cómo llega al Fondo Mi Vivienda? A ver, yo estudio ingeniería industrial y soy amigo de un ingeniero industrial que es Pedro Arroyo. Él me invita. Fui a la primera reunión que tuvieron de directorio ellos, ¿no? Luis Mesones y Pedro Arroyo tienen una amistad de hace 30 años que forjaron en la universidad. El nombre de Arroyo también figura en la placa de la Facultad de Ingeniería Industrial,
justo al lado de Mesones. Aquí se les ve en una misma mesa compartiendo unas cervezas, en esos ansiados reencuentros de promoción. Pedro me llama y me dice, quiero de que, veas mi desempeño y al final me des un feedback en lo que puedo mejorar. De la sesión yo tenía que darle un feedback a él, que se comportaba así, asá, necesitas tener mejor, tiempos, etcétera, ¿no? O sea, ese es un tema de... Como un coach. Como un coach, esa es la palabra, ahí está. Esa fue la primera sesión del recompuesto directorio del fondo presidido por Pedro Arroyo, amigo de Luis Mesones, y quien había llevado como su asesor. Ese mismo día se aprobó en tiempo récord el convenio que Marca Group buscaba y un importante paquete de fideicomisos. En el directorio votaron 3 a favor y 2 en contra. Los votos a favor fueron de los 3 miembros recién incorporados. Yo no he estado en ninguna reunión donde se traten temas de Marca Group. En ninguna reunión. Lo concreto es que en ese momento Mesones recibía un sueldo de Marca Group. Además, su amigo y socio, porque formaron una empresa en el 2017, presidía el directorio del Fondo Mi Vivienda. Mesones dice que solo estuvo en un directorio, pero hay voces que lo contradicen. Cabe resaltar que esta persona participó en algunos comités de riesgo como asesor del presidente del Fondo Mi Vivienda. Según el informe preliminar de la Oficina de Auditoría, 3 testimonios revelan el importante papel que Luis Mesones parece haber jugado en las decisiones del fondo. Cuentan que el ex esposo de Sada Goray participó en otras importantes reuniones, donde se decidieron a favor de los intereses de Marca Group. Uno de esos trabajadores entrevistados narra lo siguiente. En una oportunidad, el director Arroyo lo presentó como su asesor externo. Opiné que no podía entrar al comité de riesgo, puesto que al buscar en la red encontré que tenía una relación con la empresa Marca Group. Posteriormente, el señor Mesones se acercó a mi oficina y manifestó que ya no tenía ningún vínculo con Marca Group. Mesones confirma que esa conversación sí se realizó. Claro que es verdad. Y voy con la persona que creo que fue el gerente de riesgos y le dije, mira, esto me ha dicho el gerente general, tiene toda la razón, yo yo estoy divorciado a la señora, pero por un tema sano, yo no voy a estar, y te lo digo, siempre no voy a estar. Pero ese mismo trabajador asegura que Mesones sí participó en otras reuniones donde se debatían los pedidos de Marca Group. Mesones dice desconocer esa última parte de la declaración. Es mentira, no he participado en ningún comité de riesgos, en ninguno. Pero hay otro testimonio recogido por Cuarto Poder que no figura en el informe. Ese testigo es el trujillano Roger Gavidia, otro miembro del directorio que ingresó junto con Pedro Arroyo y votó mayormente a favor de los intereses de Marca Group. Él asegura que vio a Mesones más de una vez. Recuerdo que en un par de directorios acompañó al señor Pedro Arroyo. En la comunicación por WhatsApp, Gavidia confirma una sospecha. Hay más personas cercanas a Mesones y Sada Goray que llegaron al Fondo Mi Vivienda. Resulta que la empresa contable de Gavidia trabajó con Marca Group en los años en los que Mesones aún permanecía en la empresa. Mi empresa en su oportunidad brindó el servicio tributario y laboral a la empresa Marca Group entre los años 2016 y 2017. Luis Mesones asegura que trabajó en el Fondo Mi Vivienda porque le pidieron elaborar innovaciones en diferentes áreas y por esa razón tenía que ingresar a diferentes oficinas. Lo que dice el informe preliminar de auditoría es que Mesones desempeñó funciones para las que no fue contratado, que se le pagó 34,000 soles, que entregó sus informes con 3 meses de retraso, que ocultaron su presencia porque no figura en las actas del directorio y que mientras estuvo trabajando en el fondo se realizaron 4 importantes reuniones donde se aprobaron beneficios directos para Marca Group. Todos estos hechos llevan a una pregunta.
¿Sada Goray estaba enterada de las actividades de su ex socio y ex pareja? ¿Usted nunca le contó a ella que usted estaba trabajando en el Fondo Mi Vivienda? Ni tenían ni nos hablamos. ¿Cómo iba a contarle? Pero otro trabajo que Mesones tuvo y que Sada Goray sí debió conocer fue el nombramiento como viceministro de la producción, que se produjo inmediatamente después del trabajo temporal en el Fondo Mi Vivienda. De esta manera Mesones se hacía viceministro del gobierno al cual su expareja y socia había sobornado. Casualidades le llaman algunos. Sada Goray ha confesado delitos ante el país. Esas investigaciones siguen su curso, pero los nuevos hechos presentados hoy abren una nueva teoría que ya se discute en la Fiscalía. ¿Es Marca Group una organización criminal en sí? La confesión de su dueña, los diferentes personajes relacionados entre sí y siempre estratégicamente muy bien ubicados, hacen que esa hipótesis sea completamente válida. Este festín de corrupción, la propia señora Sada Goray lo terminó confesando entre lágrimas, ¿no? Con la conciencia partida, ¿no? Y porque evidentemente ha cometido ilícitos. Pero ahora el esquema se agranda tanto que resulta que su ex esposo, el señor Luis Mesones, muy trajinado también en el sector vivienda, ¿no? Eran socios antes, designaba gente en Mi Vivienda, ¿no? Le dieron un cargo, no se hacía tan oficial, pero él movía, piloteaba. Y yo, casualidad, Marca Group salía ganando. Y la señora Goray confiesa esto, pero no solo confiesa esto, sino que esto costó dinero, ¿no? ¿Quién era el enlace? El jefe del gabinete de asesores de vivienda, Marrufo, ¿se acuerdan? Salatiel. ¿Quién era el ministro? Heiner Alvarado. ¿Quién era el presidente? Pedro Castillo. Entonces, este es un foco de corrupción, ¿no? Un foco de corrupción.